Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de conversación en tu programa En 40 Libros, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Bueno, para comenzar, tengo un amigo que ya se ha presentado algunas ediciones, ¿cierto? Acá en nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Lo conocimos, ¿cierto? Con la ebullición de las cosas. Estoy hablando de Jorge Cosio, músico y escritor. Ha desarrollado un proyecto musical concretado en 3 discos, Nada que es Eterno en el 2009, Preludio de Invierno en el 2010, también El Frío de Verano en el 2017, y ha trabajado también en diferentes contenidos, ¿cierto? Además de algunas antologías, también ha colaborado con realización de crítica de cine, literatura y algunas páginas culturales. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Sí, aquí bien, ¿cierto? Ansioso por conversar, ¿cierto? Y también mostrar todo tu trabajo que haces a la comunidad de la región. Bueno, para que igual la gente conozca un poco más de tu trayectoria, Jorge, y todo tu trabajo que has realizado en estos años, queremos conocer igual cómo es el proceso, tu proceso creativo, ¿cierto? ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito de la escritura, de la literatura? Bueno, la experiencia que uno va teniendo personal termina siendo fundamental en el desarrollo creativo que uno decida de manera propia, dedicarse realmente al asunto y que no sea de pronto un pasatiempo, un panorama. Dado que en mi caso la experiencia creativa ha sido siempre fundamental en mi vida. Yo durante toda mi vida he estado creando y haciendo actividades que puedan conectarse con lo artístico. Evidentemente en los primeros momentos de vida, en la infancia, todos nosotros tenemos esa tendencia a lo creativo, sea el dibujo, sea porque la imaginación está en un estado en potencia muy grande, o simplemente porque en los juegos uno podía de alguna manera activar esas actividades. Pero cuando ya uno entra, como en mi caso, que es la adolescencia, la actividad creativa se empieza a configurar como algo mucho más estable. Entonces yo empecé con el tema creativo de la escritura, con la experiencia que fue mis primeras lecturas adolescentes por un lado, y que igual durante mis tiempos escolares de educación media en este caso, participé en un taller literario que pertenecía a un profesor que yo siendo de Chillán era una persona con bastante eminencia en su tiempo, que se llamaba Carlos René Ibacache, que era un personaje cultural de Ñuble, que ya lamentablemente hace un par de años falleció porque es una persona bastante mayor, pero durante por lo menos 3 o 4 generaciones fue un personaje que incentivó mucho la actividad cultural y en la escritura en este caso, con las juventudes con las cuales él tuvo trabajo en los colegios, haciendo talleres. Esa es como la primera conexión que yo digo personal, donde la escritura se fue convirtiendo en una actividad importante. Pero evidentemente, en mi caso paralelo, la música también fue muy importante en la adolescencia, entonces lentamente ambos áreas estuvieron lentamente gestionándose, solo que la música en mi caso empezó a pulirse bastante más tarde, finalizada la educación media, 19, 18 años. En ese último momento de estudio, la música empezó a tomar otro protagonismo. Por lo tanto, con la escritura yo creo que puedo decir que empezó esta etapa creativa, aunque en tiempos de antaño hubieron otras actividades que yo hacía, como en la infancia, tipo 10, 11 años, de pronto
hacía una suerte de programas de radio con esas grabadoras antiguas que existían antes, con cassette y todo. Entonces ya en ese momento también uno jugaba mucho con esto de la ficción, de la creatividad. El hacer cómics también en un tiempo fue muy importante para mí. Pero son todos esos proyectos que por tiempos de infancia quedan en un cajón, en un baúl de los lindos recuerdos, pero nunca llegó a concretarse una idea de, no, quiero ser dibujante o locutor o algo parecido. Lo tenías, tenías la Claro, beta, tenías la beta artística, o sea, igual pasaste por varias etapas, ¿cierto? Conociendo la sí, música, la literatura. eso es lo que yo me acuerdo que se hace una conexión muy grande. Y por lo tanto, si bien en mi familia nunca ha habido una concepción artística de existir familiares que hacían arte, como mucha gente que uno conoce tiene, tíos, abuelos, primos, aún así, al menos viví en un entorno que permitió que uno pudiera de alguna manera dedicarse al plano artístico. No profesionalmente, en un sentido de estudiar arte, pero al menos estuvo un apoyo siempre presente. Y ya cuando empezó la adolescencia y entró la necesidad de expresarse de otra forma, la escritura y la música lentamente fueron teniendo distintos episodios, pero principalmente la etapa universitaria, donde el plano artístico se convirtió y se ha convertido en una forma y parte súper fundamental de mi vida. Algo que ya le da un sentido, le da un valor más intrínseco y hace que también uno pueda, por un lado, valorar y entender muy bien la gente que hace distintos tipos de arte porque comprende el esfuerzo, y segundo porque igual te permite de alguna manera tener una visión, no sé si realmente distinta, pero abierta quizás a la vida en el fondo, en muchos cauces. Y ahí también se conecta por último mi experiencia de mis estudios después universitarios, que fueron estudiar filosofía en Concepción, y eso también nuevamente te va abriendo otro campo, porque la filosofía tiene esa libertad de visiones de mundo que ninguna otra carrera existente en el campo académico realmente te la dan, porque con un estudio de una carrera más tradicional como medicina, derecho, ingeniería o a veces hasta las artes visuales, te llevan siempre en el mismo rumbo de lo que significa esa cantidad de conocimiento. Pero con la filosofía, en cambio, uno logró acercarse a todo tipo de conocimiento de la vida y de la sociedad, sea la ciencia, la religión, la política, la economía, el arte, el lenguaje, las matemáticas también, la historia, la política. Entonces te entrega una variedad de realidades que quizá en el caso de uno eran súper importantes y terminó siendo bastante valiosa la experiencia, al menos para mí, que terminó ocupando esa información de una forma que no solo la he tenido que aplicar en mi experiencia laboral. Eso es otro camino y otro tema que también se puede expresar. Mira que bien, Jorge, bueno, igual esta experiencia, ¿cierto? Estos estares de diferentes momentos también en buscar, ¿cierto? A lo mejor lo que más, a lo mejor, no lo que se acomode, sino que a lo mejor lo que más le gusta, y con eso se va quedando en esta posición también de ser un poco crítico con las cosas. Uno casi siempre lo ve desde el ámbito a lo mejor personal, pero que viene a reflejar también el que
El decir las cosas a través de la escritura va también formándose una personalidad literaria. Creo que en ese sentido igual, creo, y leyendo tu libro también de poesía, el último que sacaste en el 2021, justamente lo escribiste en pandemia, y claro, se acerca un poco también a eso, a pensar diferente, pero también a ver la vida y la cotidianidad con otros ojos. Pero antes también de hablar de esto, quiero detener un poquito en tu libro, que es Noche Primitiva, que eso justamente lo escribiste en Chillán en el 2013. Cuéntanos un poquito de ese libro. Bueno, a ver, mi itinerario creativo que partió en la etapa adolescente ha tenido al menos 3 o 4 grandes temporadas. Una temporada en la adolescencia que se hicieron muchas cosas pero ninguna se concretó. Entonces quedó principalmente la experiencia de haberlo hecho. Luego una segunda etapa que fue durante el periodo universitario, donde uno igual ya entraba en otro momento de su vida, en teoría al menos alcanzaba un grado de madurez de la vida, y las experiencias que te van sumando de estudiar, conocer gente nueva, conocer otros espacios, otros lugares, te van armando. Y es en ese momento donde empecé a gestionar lentamente la necesidad de concretar las cosas que yo tenía planificadas en mi cabeza. Por lo tanto, antes de empezar la experiencia literaria, que terminó concretándose en el 2013, ya formalmente, hubo ahí al menos 1 o 2 textos que terminaron quedando en carpeta, pero nunca se editaron. Pero en paralelo a eso, empecé con el proyecto musical. Entonces, el primer proyecto que yo concreté fue el tema de la música, por ahí por el 2007, 2008 aproximadamente, que fue el primer disco, que se llama Frío Verano, en donde, o sea, quiero decir, Nada es Eterno, quiero decir, y que ese proyecto Nada es Eterno se concretó evidentemente porque estaba desde hace muchos años mi necesidad de hacer música, pero lamentablemente buscar una alternativa musical, de encontrar una banda o encontrar canciones de pronto, que era lo más tradicional, no logró concretarse al nivel que yo quería. Pero como estaba esa necesidad de concretar, aún así opté por la búsqueda de una música instrumental, o sea, una música sin letras, sin canciones, pero que aún así fuera música que expresase algo o que buscase decir algo. Entonces, desde el 2007, 2008, 2009 aproximadamente, fue el periodo de tiempo donde me encontré en esa búsqueda musical, y por lo tanto la escritura en todos esos años fue dejándose bastante de lado. Pero ya después de ese proyecto musical y de los posteriores proyectos musicales que se fueron dando en paralelo, la escritura también fue tomando ya el protagonismo que buscaba, y ahí se dio el primer proyecto del libro, que fue Noche Primitiva, editado en 2013 en Chillán por una pequeña editorial independiente, pero que en ese momento era la necesidad de concretar. Y es un proyecto de un pequeño poemario en donde se buscaba expresar la experiencia de la noche, la experiencia de la nocturnidad, de ese momento en el amanecer, en donde nos encontramos muchas veces con nosotros mismos, sobre todo como uno, que tiene un tema a veces con el insomnio, entonces tiene muchas noches largas. Por lo tanto, intenté encontrar en esa temática la posibilidad de expresar algo más concreto. Posteriormente, el 2017, después se concretó el segundo libro, que fue Continente, que aquí fue un libro ya armado y editado en Talcahuano, que también termina siendo un texto un poco menor, pero intenta buscar un tipo de literatura o poesía más cotidiana. El primer libro tenía un elemento mucho más simbólico, quizás podría decirlo, o más
enredado en un lenguaje. Y al final, ya por el 2021, se da el libro La ebullición de las cosas, que sería el tercer texto de poesía editado hasta la fecha, en donde se busca lentamente ir cada vez puliendo más un lenguaje cada vez más cercano, cada vez más simple, más sencillo, pero que no vaya perdiendo la intuitividad o la espontaneidad en el desarrollo de la temática que uno intenta buscar. Eso es lo que en la poesía al menos se fue dando, y principalmente la poesía terminó quedando, hasta el momento al menos, como una forma de expresarme, porque se terminó conectando mucho con la música. Por eso al final también la poesía había sido una manera de expresar, por esta posibilidad de decir mucho en pocas palabras de pronto. Claro, igual tienes algunas pausas, ¿cierto?, para poder trabajar estos libros, sobre todo igual para, bueno, sabemos que detrás también hay una gran investigación y un gran trabajo que lleva mucho tiempo. En ese sentido, igual te queremos agradecer por elegirnos, ¿cierto?, como Pabellón 83 para poder presentar tu libro La ebullición de las cosas, un libro, ¿cierto?, de Jorge Cosio, que también lo podemos encontrar o lo podemos buscar, ¿cierto?, en su página, o le podemos escribir ahí para que lo puedan tener. Ahí al final de la entrevista vamos a dar ahí los correos, ¿cierto?, los Facebook, para que lo puedan seguir en sus redes y también pueda obtener este libro, que es un libro bastante interesante, un libro de poesía, ¿cierto?, ahí que refleja también el trabajo que se realizó en pandemia. Y justamente en pandemia, Jorge, vemos que de una u otra forma muchos de los artistas que hemos tenido y que hemos entrevistado, y no solamente nosotros, sino que se ve a nivel nacional, regional, y también, por qué no decirlo, local, han tenido una evolución en esta pandemia, donde tuvieron a lo mejor un poco más de tiempo para poder crear y poder también mostrar su trabajo a través de las redes sociales. Con relación a eso, ¿tú te pasó lo mismo, algo parecido también con esto? Sí, yo creo que la pandemia termina siendo justamente un factor predominante en llegar a armar la propuesta del proyecto del libro. La ebullición de las cosas, quizás porque el título puede referirse de alguna manera a un periodo que fue muy complejo, sigue siéndolo, pero en un nivel distinto quizás, aunque también estaba la propuesta en mi caso de entrar en la etapa de también escribir narrativa, porque la poesía de una forma u otra llega a ser un medio bastante fascinante para poder expresar ideas, pero si uno está queriendo contar una historia y está queriendo a veces también ampliar de pronto la cantidad de lectoras y lectores que puedan interesarse, la narrativa también puede permitir entrar en otro ámbito. Por lo tanto, durante la etapa de pandemia, en un momento mi meta era haber concretado un proyecto de una novela, pero diversas circunstancias me fueron llevando a claudicar con esa alternativa en el momento, y terminó concretándose en este proyecto de poesía que termina de alguna manera reflejando, creo yo, algunos aspectos importantes. El libro de alguna manera se conecta con nuestra necesidad de darnos cuenta de pronto de que hay elementos en nuestra vida que van a ir cambiando, y permite de alguna forma darnos a entender o ayudarnos también a reconocer qué puede ser lo importante de nuestra vida, en el fondo de todas nuestras vicisitudes cotidianas, el trabajo, el horario, las responsabilidades. Entonces son palabras que intentaban llegar a ese ámbito, sobre todo porque generalmente cuando nos encontramos en una situación límite en nuestra vida reconocemos las cosas que son importantes.
cuando pasamos por un duelo, cuando nos mudamos de casa, cuando terminamos alguna relación importante en nuestra vida, o cuando perdemos alguna amistad o alguna amistad se va lejos de pronto, cambia de ciudad. Cosas que pueden ser muy fáciles de poderse entender, y que claro, al final la poesía termina siendo un medio para llegar a decir esas cosas que se pueden decir de una manera más bella o más profunda. Por lo tanto, claro, en mi caso la pandemia terminó considerándose también una alternativa de creación, al igual que evidentemente el encierro claramente permitió reconocer que mucha gente que le cuesta, por ejemplo, estar consigo misma, le cuesta estar en silencio, o a veces les cuesta convivir también, pues necesitan un espacio. Y esas son cosas que también se pueden ir aprendiendo de forma positiva de la experiencia. No solo quedarse con lo negativo, y también nos prepara, como pasó en nuestra sociedad con las consecuencias después de los terremotos que hemos tenido, preparar también la mentalidad de la sociedad en el fondo. Ahora no es tan imposible enfrentarnos a ese tipo de contexto. Y ahora nuevamente con esto de la pandemia también, o sea, podemos ahí decir que somos generaciones que hemos vivido terremotos, vivimos pandemia, o sea, estamos súper preparados para lo que se viene, de cierta forma. Pero también busca esto de la expresión, ¿cierto? De también mejorar a lo mejor los estados de ánimo de las personas a través de tu libro. Claro. Y que también se puedan reconocer en estos textos. Claro que sí, o sea, yo creo que cuando uno decide tomarse en serio la experiencia artística, independientemente de la experiencia que uno pueda tener, en el sentido de lo que uno ha escrito, o estudiado, o hecho, o logrado en ese currículum, podríamos decirlo, lo que termina siendo realmente importante es que cuando uno presenta una propuesta a alguna persona que no te conoce, le llega de alguna manera. Y si tú logras esa experiencia, tú ya te das cuenta de que entonces la obra tiene una voz propia, tiene algo que decir. Y ya la valoración estética, artística, termina siendo, no sé si secundaria, pero sí termina no teniendo relevancia tan importante a el saber que alguien pueda leer lo que uno de pronto escribió en un momento y le llegó y le sirvió de alguna manera, le entregó algo, le dijo algo. Y eso termina siendo también súper enriquecedor, y por eso también uno ahora en este momento está buscando espacios diversos para difundir la propuesta, que tengan este componente más cercano, real, en vivo, que el elemento virtual, que todavía sigue siendo a veces súper distante y también sobrecargado en un contexto de sobreinformación que terminan siendo las redes sociales. Entonces, de pronto tú puedes escribir un poema, o sacar una bella foto, o grabar un video conmovedor, pero ese video está en un océano de miles de datos de información a cada minuto. Entonces al final se termina perdiendo lamentablemente. En cambio, con la experiencia de lanzamiento, con la experiencia de presentarse, con la experiencia de entrevistas como esta, al menos te permite acercarte de alguna manera a alguien que no te conoce y pueda hacerle el intento de leer, revisar, interesarse y conocer en el fondo lo que uno está queriendo decir, queriendo expresar y dejar al mismo tiempo. Muy bien, justamente, bueno, para quienes se están conectando, ¿cierto?, en estos momentos o están viendo esta conversación,
Estamos en el programa En 40 Libros, un espacio de Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Estamos con nuestro amigo, músico, poeta y profesor de filosofía, Jorge Cosio. Y Jorge, justamente no te quedas ahí en la poesía, ¿cierto?, en la edición de estos libros, sino que también, hace poco, justamente este 2022, editas Crisálidas, una novela corta, ¿cierto?, editada por Cola de Gato en San Pedro. ¿Podrías también conversar un poquito sobre esta novela corta? Bueno, por supuesto, porque aquí lo que termina siendo interesante es justamente aprovechar, como tú me decías también, la posibilidad de que se pueda conocer o se pueda presentar algo distinto a lo habitual, que serían palabras más cortas. El proyecto de la poesía que había estado desarrollando durante estos años atrás, que terminó concretándose en los proyectos que yo te decía hace unos minutos, en paralelo a aquello, intentó también, como yo te comentaba, buscar una alternativa en la prosa también, porque también terminaba siendo un elemento que yo quería desarrollar. Entonces, el primer proyecto, que no tiene quizás la actualización de ser un texto escrito propiamente en la pandemia, pero sí escrito tiempo atrás, que fue lentamente corrigiéndose, se llama Crisálida, que es esta novela corta que aquí puedo yo presentar en la pantalla, que es la portada. Es una novela corta que terminó siendo mi primer intento más formal en la prosa, donde se presenta una historia que entrega la realidad de las experiencias que uno tuvo más temprano, y que cuenta la historia de el momento en la vida justamente cuando terminamos la etapa universitaria, terminamos el tiempo del estudio y llegamos a este momento en la vida donde no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, y estamos en este concepto que yo intenté desarrollar, que es la crisálida, que es como este momento donde salimos de la adolescencia, entramos en esta juventud, pero esta es una juventud en la cual podemos permanecer a largo tiempo, o crecer y florecer y madurar. Entonces esta historia intenta presentar este momento, intenté aquí expresar en el concepto de la post-adolescencia, en donde nos encontramos en este momento de la vida donde necesitamos saber quiénes somos, pero buscamos saber quiénes somos, y al final de cuentas nuestra realidad se va enfrentando a las vicisitudes cotidianas, que es el trabajo, la responsabilidad. Entonces es como ese momento muy especial y muy puntual en la vida, donde buscamos nuestra identidad, y la historia habla de este tipo de personajes que justamente están buscando este elemento de saber quiénes son, y que por supuesto intenta conectarse con un lenguaje cotidiano, vuelvo a decir, y que no busca quizás conectarse puntualmente con una generación exactamente, sino más bien con un momento en la vida, porque así se intenta ser mucho más general en la expresión de la historia. Porque si no, cuando uno de pronto intenta escribir quizás dentro de la tendencia de los tiempos, siempre, sobre todo por la velocidad de estas generaciones, uno va perdiendo el ritmo y se va descontextualizando súper rápido. Como cuando uno ve una película de hace 10 años atrás y te das cuenta, vaya, la tecnología de esos tiempos no se compara con lo de hoy, o la música que escuchaban no es la música que escucho hoy. Entonces, evidentemente uno intenta igual buscar historias o formas de expresarse lo más transversales posibles y universales posibles. Bueno, una de las cosas que te caracteriza justamente es eso, es la universalidad, ¿cierto?, en tu trabajo,
y el enriquecer también tu poesía con la filosofía y también, por qué no decirlo, la astronomía. Viendo desde ese punto de vista, Jorge, ¿tienes pensado en trabajo ya a futuro? Sí, hay posibilidades que uno está buscando, que uno está queriendo lograr y uno está queriendo enfocarse, porque la búsqueda de la creatividad siempre está presente. La meta de volver con la prosa e intentar armar alguna novela o buscar otras formas de expresión siempre están presentes. En el fondo de todo, estoy buscando esa idea que al final termina siendo la parte de la inspiración que te termina convenciendo. Hay ideas de novelas que de pronto estoy intentando configurar, posibilidades de pronto de hasta armar un proyecto en conjunto con alguien, mezclando quizá la poesía y lo visual, o de pronto buscar propuestas de visualizar quizá algún proyecto que ya está armado, porque mi meta siempre es intentar dando pasos distintos, intentar salir del esquema constante. Por lo tanto, ideas hay, ideas siempre van a llegar, al menos durante el próximo año que se viene, en 2023, está la idea de empezar a difundir esta novela corta que te comentaba, que había mostrado en pantalla, para intentar mantenerme también en el movimiento y por último, el intentar también cooperar y colaborar con lo que también he estado realizando, que son comentarios del libro. Por ejemplo, ahora lo que se me viene en estas últimas próximas semanas va a ser el comentario del libro de Alejandro Concha, Los errores de nuestros padres. Así de alguna manera apoyando también la creatividad de otras personas que están haciendo cosas súper importantes y relevantes, sea en Lota, en Coronel, en Talcahuano, dentro de la región o fuera de la región, porque también me gusta ese ámbito de poder apoyar también desde mi punto de vista expresiva sobre una obra que uno pueda conocer y que pueda encontrar elementos que pueda rescatar, más que entrar en una valoración estética de decir esta obra es buena o esta obra es mala, sino intentar encontrar ese elemento que puede ser fascinante también para uno como lector, espectador. Entonces también intentando tener estas dos visiones de mundo, porque intento yo mantener como espectador, pero también como alguien que está haciendo cosas, me puedo así también mostrar de una manera distinta y también te permite personalmente igual difundirte, porque también te vas difundiendo desde ese otro ámbito, colaborando con críticas o comentarios más bien de obras de otras personas también. Entonces también no termina siendo a veces tan egocéntrico igual uno y piensa en otra persona que pueda aportar también en la cultura, sobre todo como ahora tú bien conoces a Alejandro como yo, alguien que se ha movido bastante, con los pájaros errantes, con su editorial, entonces, ¿por qué no también apoyar también a la gente que está haciendo cosas y valorar? Eso me parece súper fundamental, pues para poder también entrar en estos actos creativos que no solamente se van a reflejar en la obra que uno hace, sino también en el aporte que uno puede hacer. Muy bien, Jorge. Bueno, igual enviar un saludo, ¿cierto?, a nuestro amigo Concha, acá de la ciudad de Lota, quien siempre está colaborando también en nuestra Fundación CEPAS, los diferentes encuentros de escritores, en los programas que tiene la institución, ¿cierto?, y en todo lo que se pueda colaborar a través de la literatura. Bueno, Jorge, ya estamos a unos minutos, ¿cierto?, de terminar esta conversación. Queremos ver la posibilidad de contarles igual a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están viendo en este momento, ¿dónde podemos buscar tu libro? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, a ver, por un lado, de manera personal, se pueden contactar conmigo, me buscan por mi nombre, Jorge Cosio, por el Facebook, tengo un correo también personal, mauriciocosio@gmail.com, donde también se pueden contactar conmigo para hacer consultas sobre los proyectos que ahora he estado difundiendo. O por último,
Ya la experiencia virtual que uno tiene, que en el fondo ya no existe realmente mucha privacidad, que digamos, si me buscan por mi nombre, por Google en este caso, aparece mi música, por ejemplo, para escucharse gratuitamente, está a difusión. Y por último, desde las mismas redes sociales hay posibilidad de poder ahí uno estar siempre difundiéndose. Y por supuesto, no sé, alternativas que a veces uno está pensando, como es empezar también a hacer quizás algunos talleres el próximo año, me va a permitir también empezar a moverme desde el punto de vista más creativo al respecto y también difundir lo que uno está haciendo. Así que las alternativas están para que uno se pueda contactar con quien sea. Entonces uno siempre deja abierta la posibilidad en el fondo. Por lo tanto, si también por supuesto se dan otras actividades culturales, también uno intenta participar, entonces ahí también se terminan de mover las cosas, que es lo que también uno pretende para este verano al menos, buscar nuevas fechas de presentar el libro La ebullición de las cosas, para después ya en marzo empezar el proyecto de difusión del otro proyecto en cuestión. Bueno, Jorge, nosotros, bueno, tú ya nos conoces, ¿cierto? A las puertas abiertas de nuestro Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Fundación CEPAS, para que vengas a difundir, ¿cierto? A mostrar o a relanzar o ver la posibilidad también de hacer algo acá en el Pabellón 83 de forma presencial. Ya nosotros estamos ya, ¿no es cierto?, a poder acá a invitarte a que puedas estar con nosotros y poder lanzar este libro. Te damos las gracias por estar con nosotros hoy día y conversar un poquito más de tu vida, ¿cierto?, de tu creación literaria, de los procesos también de creación y por supuesto como persona. ¿Algo más que agregar, Jorge? Bueno, por último, solamente agradecer el espacio de la Fundación CEPAS, agradecer también, por supuesto, a Pabellón 83 y a ti por la posibilidad de poderse uno difundir abiertamente en distintas otras oportunidades. Y por supuesto, por último, mencionar de que uno también está abierto a participar o colaborar con ustedes si en algún momento lo requieren para algún tipo de actividad, porque la idea también, como yo decía, es aportar también en las otras personas que uno va conociendo, que están también gestionando el tema de la cultura y están intentando aportar algo. Entonces eso también me parece bastante válido y bastante bueno, que se puede sumar al aspecto. Y por lo tanto, cualquier cosa también cuenta conmigo para lo que se pueda concretar en cualquier momento del próximo año quizás, y así también ir gestionando ideas, aportes, proyectos, colaboración, etcétera, y así poder también ir generando el diálogo, que yo siento que es lo que más falta en todo el ámbito cultural, fomentar el diálogo, que no sea solamente de una sola parte, sino de forma mutua al respecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tuvimos acá a Jorge Cosio, ¿cierto? Músico, poeta y profesor de filosofía. Te damos las gracias por haber estado con nosotros, a nombre de nuestra directora ejecutiva Pamela Uriarte Lagos y la coordinadora de cultura Andrea Torres. Mi nombre es Víctor Muñoz y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias.